Ok. Les damos la bienvenida a una nueva sesión de libro abierto de la Biblioteca Nacional en asociación con Alejandría. Hoy día estamos con nuestra invitada Angea Jeftanovich. Ella es narradora, ensayista, docente, doctor en literatura hispanoamericana de la Universidad de Berkeley, en California. Ha publicado las novelas Escenario de Guerra, Geografía de la Lengua, los volúmenes de relatos No aceptes caramelos de extraños y Destinos errantes. Eh, Ha recibido diversos reconocimientos, como el premio del Círculo de Críticos de Arte de Chile, el premio municipal del Consejo Nacional del Libro, entre otros, y actualmente combina su labor literaria con su rol docente en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Y además es crítica de teatro y panelista de la radio USACH. Hoy día Andrea nos acompaña para conversar sobre la dramaturga Isidora Aguirre en relación a su libro Conversaciones con Isidora Aguirre. Eh, Como ya es costumbre, la actividad será conducida por Daniela Correa, quien es gestora cultural, licenciada en Letras y Estética, magíster en edición y fundadora de Alejandría Chile. Así que, sin más preámbulos, las dejo para que puedan iniciar la conversación. Nosotros estaremos recibiendo sus preguntas a través del Facebook Live y al final se las comentaremos a la invitada. Así que las dejo todos suyos el panel. Gracias, Marcelo. Qué Gracias, rico estar Marcelo. de vuelta. Gracias por recibirnos en la Biblioteca Nacional Virtual y estar de nuevo contigo, Andrea. En este caso, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este nuevo ciclo de libro abierto, que la gracia de este nuevo ciclo es hablar de escritoras y escritores que no están presentes hoy día, pero que sí producen mucha admiración y una necesidad de conocerlos un poquito más. Queríamos partir contigo. Siempre hablamos de ti porque eres una maravillosa escritora y yo soy una... Te leo muchísimo porque me encanta todo el trabajo que haces y aparte que ya estaremos de nuevo hablando contigo porque tienes muchas cosas nuevas. Pero esta vez es el turno de hablar sobre tu libro específico, sobre conversaciones con Isidora Aguirre, un libro que es precioso, precioso, porque más encima, además de ser una escritora imprescindible en términos de teatro, de novela, de traducciones, tiene una vida extraordinaria. Y creo que ahí tú has sabido captar en esas conversaciones tan bien la oralidad en lo escrito que realmente es un lujo del libro. Y también sé que estuviste detrás de este mamotreto Sí, enorme, pero que es también una belleza, que es la obra completa, que yo creo que es un homenaje a Isidora Aguirre, un tal cual. homenaje tarde, como son todos los homenajes en Chile, lamentablemente, pero un homenaje de una obra, no solamente de una obra prolífica, sino que extraordinaria, con un poder, en cada uno de sus relatos, sus palabras, de sus diálogos. Los diálogos tienen una fuerza que poco, yo creo que dramaturgos logran, y eso, bueno, tú lo sabes bien porque como buena crítica de teatro que eres. Pero partamos desde el principio, como ese Isidora Aguirre, empecemos a tirar ese hilito y hablemos Parece muy un bien, Dani. poco, ¿no es cierto?, de esa mujer, de esa niña. Siempre uno como lectora se pregunta cómo habrá sido esa autora de haber escrito esta variedad de novelas, con un humor, con una crítica, con tanto. ¿Cómo era ella? ¿Cómo se forma una mujer como ella? Ujú. Bueno, fue una adelantada para su época, porque pensemos que ella nace el año 1919, por ende, nadie esperaba de ella que fuera una dramaturga, una autora, y de algún modo creció, eh, sí tuvo algo a favor, ¿verdad? Por un lado, le costó, ¿verdad? Legitimarse como autora, que hizo un camino más bien autodidacta, pero sí tuvo a favor que tuvo una familia muy culta, muy interesada en la cultura, en el arte. La madre era pintora, tenía una mente y vínculos bien multiculturales, cuando quizás no era lo más, bueno, no era fácil en esa época. Sin duda era una familia con medios. Y ella fue en ese sentido como, tuvo cierto privilegio, pero un privilegio que tenía que ver más con esta posibilidad de cultivar las artes. Había música en la casa, estas tertulias literarias. De hecho, ella era un poco cercana a este mundo de los espíritus, de la Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Sí, ¿Verdad que? Sí, porque era un poco ciertas mujeres
quizás una clase más acomodada, cultivaban eso. Y Isidora dice que para ella fue muy marcador y de algún modo todas sus obras tienen fantasmas. Y ella lo explica por este vínculo temprano con las hermanas Yona, hablaba de este espiritismo, de esta idea de incluir a los muertos, después, bueno, lo vamos a ver con Rulfo y Pedro Páramo, pero en la tradición chilena, las mujeres tenían una cosa media más locatélico, más, ¿cómo podríamos decir? Ay, se me fue la palabra, pero como de lo sobrenatural, ¿verdad? Sí. Y aparte que es Mística. muy lindo porque tú cuentas ahí también que ella escribía esto, se juntaban estas ouijas, estas cosas, y ella era la Exacto, encargada de tomar apunte, o sea, ya a un nivel de exactamente. conciencia de que estaba pasando algo, que era capaz de más encima generar como lo escrito de todo lo que estaba pasando ahí. Claro, y de hecho en una de esas ouijas, ella siente que le llegó este mandato vital, porque pensó que iba a ser pintora, bailarina, y no, ahí la ouija se pronunció más hacia el lado de la autora, y ella le quedó dando vueltas, porque después de eso, si bien tuvo esta infancia con un viaje a Europa en barco, o sea, quienes podían, ella tuvo toda esa exposición a los estímulos culturales, pero luego cuando le tocó estudiar, hizo algo más, entre comillas, maternal y estudió para Trabajo visitadora social. social, exactamente. Aunque también, nada en vano, ella fue, todo lo que fue pasando en su vida, ella lo fue recogiendo, tanto a nivel, ¿verdad?, como uno lo ve en el libro, tanto a nivel familiar, esos 2 años que estuvo como visitadora social, le sirvieron, todos los personajes históricos que fueron cruzándose en sus épocas, ella asimilaba Vivía en todo. el campo al principio, cuando recién se casó, como ella, y tú lo dices en algún minuto, como que ella es muy agradecida de la vida que tuvo, porque finalmente se forma a partir de todo esto, o sea, la estética que tiene ella en sus obras es sin duda es el resultado de esa creatividad y estética de su madre, que era pintora, de su tía, la Isidora Seges, Sí. como que ella trae todo eso, pero además tiene esta inquietud también social, que la saca, bueno, como trabajadora social tiene esa sensibilidad, y que después vamos a ver que en su obra lo desarrolla en una profundidad enorme, y que ya no es solamente una inquietud, sino que realmente toma una postura política de lucha a partir de eso. Claro. Pero pero yo creo que eso también es impresionante, ¿no? Que a partir de que haya sido una niña como criada en un espacio muy cultural, que eso siempre ayuda en el fondo esto, al proceso creativo, a la forma de mirar el mundo con una estética diferente, cuando te crías como bajo eso, con el humor que él decía ella que tenía su padre, que ella era como el Sí. humor del padre, como que eso van siendo resultados un poco de, y es lo que nos pasa a todos nosotros, el resultado de quienes somos. Pero en algún minuto ella toma un, ella toma un giro, deja de ser esta familia como de muchos beneficios, privilegios o no sé qué, y entra en un mundo distinto, donde ahí te dejo un poco el paso para que nos cuente un poco cómo ella, sus obras empiezan a ser como testigos de una investigación que ella hace mucho más profunda, que ella va a la primera fuente, ella se involucra, no es solamente, no toma palco y escribe desde un palco mirando lo que pasa en No. una sociedad determinada, sino que ella se involucra directamente con esa gente. Sí, sin duda, porque si bien, ¿verdad?, ya tiene esta vía acomodada, empieza a desarrollar una enorme sensibilidad social, o sea, eso la llevó a estudiar para visitadora social, y de hecho en esa experiencia ella dejó esa carrera a medias, porque se casó y porque le dio tifus, y le dio tifus por esta experiencia que después ella va a usar en el teatro, nunca lo pensó así, cuando le tocó entrevistar a los papeleros, a quienes, ¿verdad?, manejaban la basura, hoy día digamos quizás cartoneros, los que trabajan con el reciclaje de un modo, ¿verdad?, pero de un modo bastante precario, como son sus personajes, y esas entrevistas quedaron dando vueltas, quedaron ahí guardadas, hechas a mano, y curiosamente cuando ella ya se define la vocación de escritora, digamos, de dramaturga, de autora teatral, ahora también ahí se sumó otra experiencia en su formación, fue breve, pero fue intensa, como todas las cosas que ella hizo, que con el primer marido, que era un español, junto con desarrollar toda una sensibilidad por la guerra civil española, por todo lo que implicaba, los refugiados, su marido de hecho fue uno de los refugiados acá en Chile, también estaba ahí, se revivió lo de Lorca, toda la tradición española, ¿verdad? Y, pero al mismo tiempo, bueno, con ese marido se va un año a París a estudiar guión.
Y yo creo que todo eso fue empujando su inquietud dramatúrgica, teatral, porque también el teatro tiene una cosa mucho más de guión, una escritura de guión. Y bueno, llega acá, estudia con Hugo Miller, esta academia, y empieza a recibir este reconocimiento. Y uno ve cómo va cambiando lo que tú decías, ese recorrido vital, político, personal, porque si bien sus obras tienen mucho humor, hasta las más políticas tienen humor, tienen ternura, que es algo muy lindo en ella, encuentro como Pero muy personajes, dolorosa. ¿verdad? Personajes entrañables, no ridiculizar a estos personajes Mucho más, respeto. ¿verdad? Con mucho respeto, de sacar ella quería mucho el pueblo chileno, le sacaba el humor, esa cosa como de hidalguía, decía ella. Y entonces, si bien ella escribe dos comedias divertidas, como más de un tema de mujeres de clase media, dueñas de casa, luego ella habita los 60, y los 60 fueron muy particulares en Latinoamérica. Y de algún modo se cruza este talento innato que tiene por todo, que sabe dibujar, sabe escribir, con las inquietudes sociales que hay en Latinoamérica. Tenemos ahí el 59, la Revolución Cubana, en Chile la reforma agraria. Ella fue muy contemporánea a su época, en todas sus épocas. Fue escribiendo como obras por encargo a veces, y muy sensible a la efervescencia social. Le tocó de algún modo habitar, Yo acompañar. creo que como todo artista, quizás esa sensibilidad lo que te hace también acercarte como a esa cosa más social, pero antes que lleguemos a esa etapa más dura y que ella se Sí. enfrenta mucho más y toma una postura, y ella misma dice que no tiene un exilio pero en su casa, que bueno, que no estuvo en el lugar adecuado, bueno, y después vamos a llegar a esos personajes que conoces. Es interesante, Andrea, que es divertido porque es una época tan tradicional donde ella cuenta que, bueno, tú cuentas que es muy bueno, que es muy entretenido, porque aparte que es como uno se va metiendo en el libro y no quiere saber todas las compuestas como internas, como es muy entretenido, uno se siente un poco como hablando con la señora Aguirre. Realmente le recomiendo el libro, es una maravilla. Pero en el fondo, ella vive un rato en el campo con este marido, Sí. y cuando empieza a estar más o menos mal, no sé qué, se van a París. Pero se van a París un año y dejan a todos los niños en Santiago. Entonces, es como como tú dices, súper tradicional, pero finalmente es también tiene una de esas cosas de decir, sí, soy madre, pero también soy artista, también me quería estudiar, y se parte y Claro, se va un año completo y deja a los niños que exacto. en alguna parte tú dices como que la madre casi que pregunta, los niños preguntan así, no sé quién es mi mamá, no, tú tienes un papá y una mamá que no están todavía, pero nosotros somos como los postizos. O sea, también se genera una cosa como bastante del derecho también al desarrollo personal de ella en términos Claro, creativos. exacto. No, Sí, pero ahí también hay una red familiar. Porque eran mujeres bien avanzadas. Yo creo que en otra familia hubiera hecho más en cortocircuito, pero acá tenía una mamá que vivía volada pintando, y tenía todos estos colegas rusos, las tías, eran mujeres bien avanzadas, pese, bueno, a la época que les toca vivir y habitar los roles, pero esto de los años sabáticos fue una posibilidad que aprovechó muy bien. Y claro, hay cartas con los niños, pero eh, fue un año en sus días. Después no fue uno conversa con ellos nada traumático, pues estuvieron en casas con los tíos, con las tías, con los primos, una familia muy tribu, y eso también le permitió eh, esta crianza. Tuvo 4 hijos, no es menor. Sí. sí, y ella en el fondo no hace ella fue madre y fue una muy buena madre, tú muestras ahí que con mucho cariño, o sea, fue una madre muy Claro, presente, además fue pareja también, muy pareja de sus parejas también, exacto. además una creadora, o sea, logra unir, o sea, cuando uno realmente como separa la autora, no, ella es bastante como holística en ese sentido, como que logra estar muy presente en todas sus elecciones de vida, porque se siente un poco que son sus Así. elecciones, ella realmente eligió cada momento de su vida y eso también lo agradece mucho. Y después llega este momento de Chile difícil, que bueno, que todos somos los 60, ella también, bueno, podría haber sido, algunos dicen que la Pedro de las Flores es la segunda canción nacional, ya es como Así es. imposible que alguien no se sepa esa canción, no sé qué, pero una canción nacional que tiene mucho más que ver con el pueblo, con Claro. una memoria de Chile, porque quizás eso ya no existe. Cuéntanos un poco cómo entra ella en esta como
conciencia de que ella también lo dice, que tú lo dices muy bien en el libro, que sus obras tienen un papel como para reflexionar sobre lo que está pasando. Ella muy, que lo acabas de comentar, ella está muy, muy presente, muy contemporánea en lo que está pasando, quiere mostrarlo, y ese cree que es un papel del teatro que no era tan obvio, porque las mujeres en el teatro no era algo obvio, y ella empieza a involucrarse en eso. Sí. Ahora hay algo también que le favoreció, como para tener conciencia del poder que podían tener sus obras, que le toca también dentro de porque hubo momentos buenos, momentos difíciles, pero una cosa que le tocó fue ser parte de la generación del 50, toda la generación del teatro universitario. Había 3 mujeres, estaba, claro, no, eran minoría, obviamente, María Asunción Requena, Gabriela Repke, Claro. y después todos los autores que conocemos, desde Alejandro Sivekin, Jorge Díaz, Egon Wolf, pero ellos tienen la época dorada del teatro, porque eran, bueno, teatros apoyados por la Chile o por la Católica, teatro del ensayo, teatro experimental, tuvieron elencos contratados, o sea, una época dorada que nunca más regresó, yo creo. Tenían, bueno, tramoyas, todos los técnicos estaban contratados, salas muy buenas hasta el día de hoy, existe el Teatro Antonio Vara y el de la Católica, presupuesto, directores que venían algunos de Yale, como Eugenio Guzmán, el mismo Egon Wolf, y ella quedó seleccionada, ocurre que, y la van, ¿verdad?, reconociendo. Entonces también había un alcance del teatro enorme, porque había las funciones duraban meses, no como ahora que duran 2 semanas o 3 semanas, meses. No había televisión, o muy, muy poca ya a mediados de los 60. El teatro se daba de domingo a domingo, la gente hacía fila para ver las obras, era parte del imaginario. Entonces, de algún modo, uno tuvo esa posibilidad de habitar un teatro profesional, con mucho apoyo y recursos, y al mismo tiempo recursos humanos, no solamente económicos, como personas que venían formadas, de algún modo se estaba profesionalizando todas las áreas del teatro, la música, hacía música con Luis Hagbis, con Francisco Flores del Campo, etc. Y ahí le toca hacer la pérgola, en ese entorno. Y después, ¿verdad? Y después ya se da cuenta del impacto que tiene el teatro y de un modo también bien consciente empieza a hacer obras que de algún modo deja lo musical, no quería repetirse en eso, pese a, como bien tú dices, es una obra que si uno lee o escucha o la ve o la lee, tiene bastante entre líneas de apoyar a las pergoleras, absolutamente, y las pergoleras con los estudiantes y todo. Y luego, en estas obras por encargo, bueno, está el mundo de los campesinos, que de una matanza, ¿verdad? El mundo de los papeleros, que era bastante menos glamoroso que el mundo de las pergoleras, la Laura Larraín, que aparte eran sus parientes. Ella decía, yo me inspiré en alguna de las tías, y de hecho las tías como que se habían sentido muy aludidas en la obra, no habían tenido problema. Y al mismo tiempo, sí iba, como tú dices, trabajo de campo. Ella entrevistó a las pergoleras, las escuchaba, tenía una cosa con la oralidad muy fuerte, las escuchaba y veía como cuál era la frase. Después, con los estudiantes, quizás que era más fácil, fue al mundo ahí como del campo, se acordaba de sus pasos por el campo, entonces ahí empezó a armar, porque tenía muy buen oído, y eso se nota también en las obras. Entonces, de algún modo le toca habitar una época del teatro muy sólido, muy robusto, y lo incluye con las preocupaciones de los 60. Sí, tienes toda razón, es una época que lindo, y estamos volviendo de nuevo a eso, ¿no? Después de, estamos volviendo, no sé si el cola en los teatros, ojalá que duraran más, pero da poco para el cine. Pero es interesante eso bueno, que tú dices, pero y esa necesidad que ella tenía como de ir a la fuente. Creo que el uso del lenguaje de Isidora, como la certeza que son certeros, que son sus diálogos en esa musicalidad, solamente lo puede lograr alguien que realmente conoce por dentro esa forma de habitar esos espacios, porque si no sería imposible. Y yo creo que ahí también uno se encariña con los personajes porque los cree, porque los siente reales, son personajes, y yo creo que ahí está su investigación, su primera fuente, que no sé si Claro. todos ahí
no sé si todos los dramaturgos lo hacen, como no sé si lo hacen todos los escritores, pero se nota mucho cuando realmente cuando no toman palco, sino que están ahí adentro, cuando los personajes tienen esa verdad. Sí, y eso tenía que ver con lo que tú decías de ese respeto que uno ve en sus personajes, que podían ser muy ajenos a su vida, y que ella siente que hace un trabajo de campo casi antropóloga, porque va, y ahí fue, bueno, a los papeleros, fue a Lonquimay, la novena región, a entrevistar a los sobrevivientes que quedaban de la matanza de Ranquil, entrevistó a los mineros de Lota, y al mismo tiempo, ¿verdad?, estaba toda su militancia política. Sí, pero ella hacía un trabajo de campo, y cuando escribió Lautaro se fue a vivir a una ruca. Son todas obras medias encargadas, la vinculaban con el líder adecuado, pero claro, no era la idea de imponer algo, sino desde adentro, y tenía eso, o sea, como que era materia dispuesta para el grupo que estuviera pasando un problema. Sí, bueno, y eso lo hace también muy interesante porque yo creo que las obras de señora Aguirre, que ahora tenemos Tairán, por suerte, esta obra completa, lo que hace también es confirmar que eso de ir a hacer como un trabajo de campo, ir a la fuente, también transforma sus obras no solamente en clásicos, sino que también en textos que terminan haciendo memoria, una memoria que se ha ido perdiendo, porque muchas de sus obras hablan de comunidades o de culturas o de que se han ido perdiendo con el tiempo, porque bueno, porque hemos ido avanzando miles de cosas. Eso también se transforman también en fuentes de una memoria histórica de Chile, que también lo hace muy fundamental su obra. Sí, y para eso sabes que iba a archivos, o sea, de modo que sí tiene un asidero histórico. Tanto para la pérgola iba mucho al Archivo Nacional a investigar de cómo se había fundado, en qué momento se había trasladado de un lugar a otro. Eh, para Lautaro también entrevistó a historiadores mapuches, fue a buscar la historia, ¿no? Se documentaba, hacía también un trabajo de archivo, y uno puede ver en el archivo Isidora Aguirre, que está alojado en la Universidad de Santiago, algunos de los materiales de investigación, y era muy, entre comillas, matea, hacía todo eso, trabajo de campo, trabajo histórico, y ahí ensamblaba todos sus materiales, y donde se permitía también las licencias de la ficción. Y una gran lectora también parece que era, ¿no? Sí, súper lectora y lectora en muchos idiomas. Ahí también tenía el oído, y como muchas veces por necesidad, a la misma dictadura, tenía mucha facilidad con los lenguajes, con los idiomas, y fue traductora. Tenía, bueno, del francés casi bilingüe y del inglés luego. Eso hizo también que adaptar a unos clásicos, su Así es. propia adaptación con el clásico, que también son una belleza esas adaptaciones de clásicos. O sea, pensando en la vida de la Isidora Aguirre, pensando también que, bueno, que escribió esa obra junto con Manuel Roja, que creo que Manuel Roja también es otro, un escritor que también habla, que podemos recordar ciertos personajes, que también que nos encariñamos, que también hablan de, no tiene tanto humor como la Isidora, Manuel es mucho más duro, mucho más doloroso lo que escribe, pero son escritores que hoy día han vuelto como a estar dando vuelta. Manuel Rojas también se ha ido editando, uno ha vuelto a leer quizá El vaso de leche, Hijo ladrón, Exacto. porque cobran sentido. La Isidora Aguirre también es una autora que, bueno, que uno lee siempre, pero que hoy día están tomando mucho sentido, como un poco los cíclicos que somos, y cómo fueron autores que se tomaron también muy personal lo que estaba pasando en ese Chile. ¿Crees que son autores que siempre van a ser contemporáneos? Que es Sí, duro sí. decirlo, porque no sé si es bueno eso, pero son autores que vuelven un poco en esa marginalidad, en esa discriminación, en miles de temas que ya están tan profundamente, y que hoy día también nos vemos afectamos lo mismo un poco, quizás de otra Sí, forma, pero son autores que hoy día también son necesarios leerlos y sí, volver a leerlos. sí. Yo creo que hay muchas novelas como que uno puede saltar. Yo, bueno, una que recuerdo que tú me invitaste, Juana Lucero. Me parece que sigue siendo sumamente contemporánea, como dices tú, lamentablemente, pero increíble lo que, bueno, Dalmara imaginó. Ojalá que alguna editorial se anime a hacer
yo creo que siempre revisarla con nuevos prólogos, con nuevos estudios críticos, impresionantes, porque lo que sucede con el Sename, hay una serie de heridas sociales, socioculturales, de historia, que siguen en ese sentido también. Droguet, creo que le pasa lo mismo, Isidora Aguirre, Radrigán, Manuel Rojas, de algún modo ellos retrataron también esas heridas, toda esta desigualdad, de modo que para bien y para mal siguen siendo contemporáneos, son textos muy, muy sólidos, que fluyen muy bien y que ahí tienen algo de nuestra alma Sin alojada. duda son nuestros clásicos chilenos, sí, Sí. son eso. ¿Y su relación con Manuel Rojas? ¿Conoces un poquito de esa relación con Manuel Rojas? Ah, sí, se Porque, conocieron fíjate que dale. en un encuentro. O sea, ella lo admiraba mucho, era mayor, Manuel Rojas, y ya tenía esta inquietud que hablábamos recién de escribir, no sobre su mundo, sino el mundo, ¿verdad?, de las clases vulneradas, de los grupos marginados, ya tenía esa inquietud social, y se acercó a Manuel Rojas porque él venía de ese mundo. Geográficamente Manuel Rojas no viene de la clase alta, es una persona, ¿verdad?, que se hizo solo, muy autodidacta, muy, que viene de un mundo más popular, obrero, y se acerca a él. Ella era bien transversal, o sea, eh, podía conversar con cualquiera, y de algún modo le dice, ¿sabes qué? Quiero escribir algo sobre la toma de la Victoria, pero no me siento con legitimidad para hacerlo. Y ahí dice, se animan a escribir juntos, Población Esperanza, van también a la Población La Victoria, también ella busca documentación de todos sus movimientos, del barrio, etc. Y hacen esto. Y yo creo que de algún modo ella sintió que requería esta legitimación, y de hecho ella le preguntó cuando terminaron la obra y la montaron y todo, cómo lo había hecho. Y Manuel Rojas le dio como el pasaporte, el pase, le dijo sí, como que si hubiese venido de ese mundo. Tu personaje es como si hubieses venido de ese mundo, lo hiciste con respeto, suenan bien tus nombres, no sé, tus parlamentos, etcétera, y de hecho la crítica se equivocaba, pensaban que los hicieron todo al revés, como que Manuel Rojas hacía los personajes con más poder, y ella, sobre todo la Florita, la pobladora, así es que, y ahí, bueno, fue súper importante, y después ella trabajó hacía buenas duplas, también con Pablo Neruda, que le encargó la obra Los que van quedando en el camino, y al mismo tiempo ella, mientras estaba en la Academia William Miller, murió Bertolt Brecht, y ella sintió en ese proyecto del teatro épico que podía estar su registro. Entonces también ahí se fue validando a través de lo más como de lecturas, y con esta dupla, que era Manuel Rojas, y otras duplas, que tuvo muchísimas, trabajó hasta con Andrés Pérez. Sí, sí, esto es increíble porque en realidad, como tú dices, bueno, uno, el honor que Manuel Rojas se ve listo bueno, encuentro que ya Sí. con eso, claro, es comprobante de tiempo. Y lo otro, claro, bueno, y el otro que tú comentas mucho, es que sabía hacer muy buenas duplas y también que sabía hacer mucho este trabajo comunitario, como que creía mucho en el trabajo como colaborativo, no comentar, colaborativo. Sí, Que siento que yo también ese trabajo hace sentido. En el arte cada día es más como que se requiere más lo colaborativo. Hemos vuelto también, que es bonito eso, quizá ya sea por necesidades, por miles de cosas, el arte ha vuelto a ser colaborativo, el apoyo, ya el paso de la música al teatro, al arte, a la visualidad, ya es muy, ya no hay tantos límites tan marcados, hay mucha como colaboración de parte de los artistas. Eso lo hacía mucho Isidora sí. Guillermo, trabajo Sí, colaborativo. ella pensaba en eso como el teatro como algo comunitario, le encantaba que, además que el teatro, como a ella le gustaban todas las artes, decía, bueno, en el teatro se conjuga todo, hay música, hay escenografía, por ende hay artes plásticas, hay coreografía, ella, de algún modo también, ella colaboraba en las composiciones musicales, de modo que juntó ahí todos sus talentos, y eso es muy importante, el trabajo como en tribu, bueno, con Eugenio Guzmán fue otra dupla, con la que hizo la gran parte de las obras, como director. Luego estuvo con Ana María Vallejo, con la que también hizo después como más en los 80, 90, luego que murió Eugenio Guzmán,
con el Teatro El Rostro de Concepción, con Víctor Jara, y también les gustaba salir esto a la comunidad real, a trabajar con las pobladoras, a escucharlo, a intervenir en el espacio, y sí, que tenía una naturaleza muy social, y no todos los dramaturgos lo tienen. Por ejemplo, Jorge Díaz es todo lo contrario, pese a que fue muy prolífico, era más solitario. Entonces, pero ella desarrolló un arte así bien de puertas abiertas. Oye, y esa relación que tuvo con Víctor Jara, que también para ella fue muy, bueno, marcadora tanto en su proceso de creación como también en su vida, porque fue un Claro. dolor muy grande también, y se hace cuenta que podría haber sido también ella una podría haber estado en ese lugar también. A ver si Claro. nos cuenta un poquito de esa relación que en la Sí, universidad, sí. que ahí se conocieron. Sí, también muy ad hoc a los 60, y algo que podríamos retomar, creo yo, todas las universidades. Cuando la Universidad de Santiago de Chile, donde yo trabajo, se llamaba la Universidad Técnica del Estado, tenía un programa artístico dirigido a obreros, trabajadores, eran clases vespertinas, y de hecho Isidora y Víctor Jara hicieron bastantes cursos dirigidos a este público que no venía precisamente del mundo universitario tradicional. Y al mismo tiempo, la universidad iba a comunidades y enviaba, sobre todo a estos profesores artistas, a las comunidades a crear. Entonces ella armó dentro de sus múltiples proyectos y compañía, los cabezones de la feria. Con los cabezones de la feria, ¿qué hacía? Una metodología en la que iba a estas comunidades, por ejemplo, fue a Yapela, otro, y les decía a la junta de vecinos, a ver, yo soy dramaturga, les puedo enseñar la metodología, les puedo enseñar a hacer un taller, pero creo que lo mejor, más que yo les imponga una historia, es que ustedes usen estas herramientas para escribir sus problemas, para retratar sus problemas. Y aquí es una escritura, ¿verdad?, de varias manos, y se daba cuenta que, por ejemplo, las mujeres escribían, las mujeres pobladoras, las dueñas de casa, las juntas vecinas que llegaban, escribían sobre los problemas que tenían con sus maridos, que eran muchas veces alcoholismo o violencia intrafamiliar, y exponían esto en el pueblo. Después los disfrazaba y iban recorriendo el pueblo con estos guiones que de algún modo salían de los mismos alumnos, de la misma comunidad. Entonces fue bien interesante esa experiencia, y Víctor Jara hacía música, hacía incluso también danza. Fue una época muy linda que la universidad salía del campus, iba a las comunidades a prestar estos servicios de escritura, de Tomarlo música, sin duda, Andrea. ¿verdad? Hermoso. Sí, 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 así que... Increíble. Y ahí se dan como una dupla más en términos de eso con Víctor Jara. En el fondo Exacto. de profesores como juntos en este proyecto como de la universidad específico para personas que no tenían la educación formal en el fondo universitaria. Claro. Sí, y también hizo estos talleres después en la cárcel. Claro, y después esta experiencia tan linda tuvo este cierre medio amargo, ¿verdad? Porque a Víctor Jara lo toman preso desde la Universidad Técnica del Estado, así como a otros profesores y alumnos. A él le tocó ir el martes 11, y seguramente también por su contenido, bueno, contenido de sus canciones, por su origen social, le iban a tomar con mucho más probabilidades que a Isidora. Y claro, esa dupla de música, de creación, terminó con lo que todos sabemos, de verdad, de Víctor Jara en el Estadio Nacional, o después estuvo en el Chile, parece, ¿verdad? Asesinado. Sí, eso yo creo que ahí también bueno, ahí ya estaba la Isidora en un momento fue parte como Partido Comunista o muy cercano a él. Sí, No. fue del Partido Comunista, pero después la descolgaron, así creo que es el término, porque ella se da cuenta que también tenía una especie de pasaporte social, que era más difícil que ella la tomara presa, porque por su apellido, por la pelona de las flores, por su origen social, y ella escondió a muchas personas en casa, se aprovechó de eso, que estaba más resguardada, obviamente, y por ende la descolgaron, porque de ese modo no era sospechosa. De hecho, por ejemplo, ella fue la que llevó a Gladys Marín a la embajada, en su bicicleta, y escondió a algunas personas en su casa. Entonces, por eso se descolgó, y bueno, después vino la dictadura y era complejo seguir como militante oficial.
Sí, y también vino la época difícil, montar teatro se hizo casi imposible, se dedicó, como tú decías, a las traducciones de clásicos, adaptaciones también, pero también escribió Lautaro. Claro. No dejó ahí su papel que ella quería realizar siempre en el teatro, o sea, mantener esa conciencia, como que nos mantiene conscientes la editora y nos mantiene Sí, conscientes, nos introduce en diferentes ámbitos que son, no hay que olvidarlos nunca. Como feminista, no, como mujer y bueno, tú en tu caso que eres una gran activista de las creadoras, mujeres que es maravilloso este grupo que han armado, también muy colaborativo entre ustedes mismas, que se valora mucho y se agradece y todo eso. ¿Cuál es el papel que crees que como Isidora tuvo en su momento y hoy día tendría en un lugar como este? Por mucho que, bueno, tú comentabas que el teatro lo agarró en el mejor momento, quizás podríamos decir que o en esa época el teatro no era, o sea, el arte no era tan quizás machista como pues siguió siendo, como lo fue después quizás, y ya hemos retomado eso. ¿Crees que hay una diferencia entre el papel o la valoración que tenían las mujeres en el arte y la cultura en esa época con la que tuvo después ya en la dictadura? ¿Sí que hoy día estamos retomando como un papel importante? sí, bueno, ella tuvo un lugar bien minoritario, eh, y de hecho le costó luego montar obras cuando sus duplas importantes como la muerte de Eugenio Guzmán le vino mal para su tema de teatro, pero eh, yo creo que ella fue una feminista sin quizás tenerlo tan claro y decirlo tan claro, pero si uno mira sus protagonistas, y ella tenía una fe enorme en las mujeres que podían producir cambios, y cambios no a través de la violencia, sino a través de los afectos. Y todos sus protagonistas, la Guatona Romilia, estoy pensando en Flora, después Rosaura, las pregoleras, bueno, la misma eh, ay, La, Carmela, ¿verdad? La Carmela, luego las mujeres de lo que van quedando en el camino, etcétera. Todas ellas son mujeres de armas tomar y ellas están de algún modo haciendo la justicia, una reparación o apuntando a los muertos que hay y llamando, ¿verdad? Como una especie de Antígona. Y ella decía eso que de algún modo el instinto materno, más allá si había o no había hijos, ¿verdad? Como que había en la mujer un instinto materno que podía convocar al cambio, pero con la organización, y que no era un cambio jerárquico, que era un cambio de tomar conciencia de que eran un grupo y que podían articular, podían apostar por una vía mejor. Y la verdad que les dio lugares muy dignos a sus mujeres, a sus protagonistas, y en eso yo creo que era muy, muy feminista. Eh, muy honesta también, y también como ella tuvo una vida muy libre, si bien venía de una clase con ciertos convenciones. que comentas como no lo había pensado nunca, en cómo su personaje no power, más, pero finalmente también se nota está en los afectos, y esto es muy lindo porque es primero que no se interviene tanto como obra, que no te genere, que uno salga independiente de todo, uno salga como con algo en el cuerpo que es libre, que es toda ella, que nosotros finalmente es como fuerza los afectos que se empiezan en su obra, en el momento del dolor, Sí. hay una fuerte de Sí, de hecho, ella hablaba de un concepto que lo tomó de Amanda la Barca. Decía que las mujeres son las guardianas de la especie. Y eso ella lo trabajó en todas sus obras. Se bajó un poco tu audio, creo, un poquito. ¿Ahí sí mejor o no? Sí, mejor. Sí, sí, sí. Mejor, ya. Sí. Lo otro que te iba a preguntar es, ¿cuál tú, como conocedora tanto de la Isidora, de su obra, pero también como conocedora del teatro? Tú eres, Ujú, eres, sí. eres
una de las grandes críticas. No creo que haya mucha gente que sepa del teatro, que pueda comentar del teatro, son pocos, y se agradece porque el teatro, creo que hoy día en Chile estamos haciendo un teatro increíble, y mucho teatro, Sí. así que falta que más gente nos diga qué hay que ver, cómo verlo, nos enseña, hay que aprender también a ver teatro. Pero para tu gusto, ¿cuál es tu obra regalona de la Isidora? Mira, una bien desconocida, más intimista, no tan política, me encanta que está acá, vamos a aprovechar de mostrar este enorme tomo que tiene más de 30 obras de teatro, algunas inéditas, ahí se enfoca un poquito. Ahí Ah, está. no escucho, no sé por qué. Y para que vean ahí, este es el grosor y tiene bastante, con varios estudios críticos y prólogos que dan una idea de esta agrupación de obras. Hay una obra que se llama Maggie en el espejo. Y me gusta muchísimo la relación entre una mujer y un hombre, de la idea como de cierta relación de pupilo-maestro, maestra, y es muy linda, hay un cuestionamiento, y de hecho hay todo un juego en el espejo, como de la autoconciencia, del cuestionamiento, de cierta fantasía. Es una obra que tiene otro registro y a mí me encanta, me gusta muchísimo. Y de las obras, a mí me encantan Los Papeleros, confieso que eh, tiene algo encantador en este grupo, y también una cosa de poner como, la cuestión de Romilia termina como la loca, quema todo el basural, eso también como una idea de, se arriesga con la idea del cambio, de lo rupturista. Eh, y también yo diría, hay una obra histórica que se llama Bolívar y Miranda, que es entre Simón Bolívar y Miranda, que es el libertador de Colombia, y una obra bien especial para leer historia. También la recomiendo. Oye, pasa algo terrible. ¿Me escuchas, Andrea? Sí, Perfecto. ya. Sí. Que tú me escuchas perfecto, yo no te escucho. Ah, Entonces me imagino que dijiste algo precioso que no puedo ah, escuchar, pero sí la gente que está atrás sí lo escuchó, así que me imagino que, pero ya voy a ver la grabación para saber cuál es tu hora preferida, qué horrible, no lo puedo lo escuchar, siento. pero, pero, pero no sé por qué no te puedo escuchar, pero bueno, ya sabré cuáles son los problemas de la tecnología. Oye, Andrea, y lo otro que te quería preguntar es, bueno, sabemos que como chilenos siempre tenemos deudas y tenemos tantas deudas con tantos artistas que es terrible, pero tenemos una deuda que fue el Premio Nacional de la Isidora Aguirre, que no se lo dimos, y eso Mm, que vivió muchos años, o sea, no tenemos la excusa para decir que no se lo dimos porque no se lo, sino que vivió más de 90 años y no exacto. fuimos capaces de darle un premio a una mujer que ya estaba más que confirmada quién era. Ahora hemos comentado con quién estuvo, con quién se relacionó, lo que hizo, lo que significaron sus obras en Chile y en el extranjero. ¿Qué nos pasa o cuál es la deuda? ¿Por qué no le dimos el Premio Nacional a la Isidora Aguirre, que se lo merece, pero así no creo que nadie crea que no se lo haya merecido? No, es un misterio. Para mí sigue siendo un misterio. No sé qué pudo haber sucedido durante tantos años, porque regresó la democracia y no se le premió ni en el 90 ni en los 2000, y luego fallece en el 2011. Ella ya era conocida desde la pérgola, o sea, pasaron 60, ¿verdad? 30, perdón, como 60 años, 50 años, ¿verdad? Que ella ya era una pluma consagrada. Y claro, en dictadura se entiende que no hubiese sido beneficiada, pero después realmente es una deuda. No sé ahí cuánto pesó que ella fuera una figura independiente, eh, más díscola, después ya estuvo más alejada de los partidos. Es una deuda que no tiene mucha explicación. Es triste, pero bueno, ella lo sobrellevó bien y siguió escribiendo hasta último momento y súper lúcida y generosa. Estamos con un problema bravo de audio, pero no importa. Oye, sí, yo creo que vamos a tener que concentrarnos un poco más en nuestro artista y ser más, como saber reconocerlo. No puede ser que en el extranjero nos digan quiénes son nuestros artistas, no puede ser que pasen sin... o sea, la audiencia lo reconoce. Yo creo que todos nos sepamos la canción de La Prueba de las Flores significa muchísimo. Yo creo que no sabemos, y no sabemos parte sobre, no conocemos sus personajes, los queremos. Eso es mucho más que un premio nacional, sin duda. Sí. Pero creo que
que igual es importante porque es un reconocimiento de un trabajo que es duro, el trabajo de la escritura, del arte es duro, se pasan penas, se pasan rabia y también se pasa mucha alegría, pero creo que son los artistas, y en este caso la señora fue una gran embajadora de Chile, entonces Sí, afuera, que no sin podemos duda. reconocerla, da un poco de pena, así que ahí tenemos un papel que cumplir, y yo sé que ahí ustedes con la AUCH están ahí fuertes, en que no se nos vaya ninguna mujer para ser reconocida. No, no. Eso, ahí yo sé que están ahí ustedes mirando todo. Y ahí, Andrea, sé que quieres mostrar un video, así aprovecho Sí, yo y arreglo el audio para que lo aproveches de perfecto. mostrar, y Muy bien. cuéntate de qué se trata y por qué quieres mostrarlo. Quiero mostrar un video breve de unos 4 minutos que muestra justamente en esta deuda y en este reconocimiento merecido de Isidora Aguirre el trabajo que hicimos en el archivo patrimonial para crear el Fondo Isidora Aguirre. Este es un fondo abierto, ahí van a ver los datos, de acceso al público, y que condensa un poco lo que hicimos cuando sistematizamos los 20.000 documentos que su familia permitió, ¿verdad?, y generosamente, entendiendo la importancia de la obra de Isidora Aguirre, permitió que se digitalizaran, que sean parte de este archivo, que sería maravilloso, que, bueno, conocerlo tanto para actores, investigadores, dramaturgos, historiadores, diseñadores, es un acervo bien importante y valioso. Entonces les quiero mostrar, denme un segundo, lo voy a abrir acá. Mm, A ver, Marcelo, si puede ayudar ahí a la Andrea. No, Ahí. estoy. Un momento. A ver si tengo la... ¿Se escucha? Déjalo que corra un poco, a ver si se escucha. No, no se escucha. ¿Ahora? No, ¿No? no. Hay que compartir. Denme un segundo, perdonen. Ya. ¿Qué pasó? Tranquila, porque vamos a ver un video increíble, así que vale la pena la espera. Yo sé que todos están Sí. esperando ahora, sí. Ah, no, acá. Perdón. Ahora sí. Ahí. Ahora sí. Era muy chistosa, tenía un humor genial, era alguien muy vívido, muy gozadora de la vida. Era capaz de electrizar a un grupo, digamos, por esto que tenía, de esta fuerza interna que tenía. Era fantástica, y mucho sentido del humor, por supuesto. Es central en la historia del teatro, porque sin duda su teatro es un cambio de paradigma. También es central en la historia de las mujeres y en la historia cultural de Chile. Porque yo no sé si todos los autores tienen esa mentalidad justamente archivista, ese orden, esa perseverancia, ese rigor. Y lo que encontramos en Isidora Aguirre es un tesoro material e inmaterial infinito. Junto con La Pérgola hay 40 obras, de las cuales tal vez conocemos 5 bien, nos han montado 5,
y las otras 40, 45, junto con sus novelas, junto con sus apuntes y su literatura infantil, la llevan a ser yo creo que una de las autoras más importantes del siglo, porque abarcó y registró y documentó una serie de problemáticas que atraviesan todos los tiempos y siguen vigentes. Ella fue una mujer de una clase social más o menos pudiente, digamos, que, que entró en el terreno del teatro, de la dramaturgia, cuando prácticamente no había dramaturga, cuando prácticamente la única presencia femenina que había en teatro eran las actrices. O sea, no había directoras, no había mujeres que participaran como técnicos, no había muy pocas autoras. Lo voy a dejar ahí porque es un video de acceso público y está en el Fondo Isidora Aguirre, en el Archivo Patrimonial USACH. Ahí les muestra un poco los materiales que son recortes de diario, que ella misma fue dejando, los manuscritos, fotografías, críticas, reportajes, etc. Entonces, uno tiene como en este material uno puede ver todo el proceso, desde la escritura, el proceso creativo, cómo fue recibida, dónde se montó, qué se dijo, cómo se fue documentando, etc. No me escuchas. Pero qué importantes son esos archivos, qué importante el trabajo, también como colaborativo, como dices tú,
de guardar esa cantidad de conservar todo ese material que de señora Aguirre, que bueno, eso termina siendo mucho más que un premio nacional, un homenaje increíble que hace la universidad por Isidora. Y como quiero solamente pedir perdón por mi audio, a ti, Andrea, perdóname. No, tranquila, yo pido perdón por la parte técnica, que hubo unos pequeños cambios, pero está bien. No, yo creo que tú sabes lo que vamos a la conversación. Pero agradecerte nomás que estés acá, yo creo que ya estamos en la hora, pero solamente recomendar este libro que realmente es un lujo, una preciosura, o sea, escrita por una escritora extraordinaria que es Andrea. Gracias. Y una conversación entre dos grandes, finalmente, entre Andrea y Isidora Aguirre, y que así como Isidora lograba captar la oralidad de esa gente que empezaba a tirar el hilito, tú también, Andrea, lograste captar esa oralidad tirando el hilito a la Isidora Aguirre, y de verdad que es un libro precioso, vale mucho la pena leerlo, aparte que ella, como tú contaste, una vida extraordinaria, donde ella agradece mucho esa vida y supo ser muy de su tiempo, supo adaptarse, supo sufrir, supo ser parte de ese sufrimiento, pero también con mucho amor, con mucha alegría. Una mujer realmente extraordinaria que vale la pena. Bueno, y esta obra completa yo creo que hay que tenerla. Sí, por favor. Tenerla todo al tiro, pero para ir disfrutando, yo creo que no sé si todavía se hace, pero antiguamente leíamos obras de teatro, claro. Teatro, y la verdad que leer teatro es una maravilla, porque sobre todo porque la ciudad que tiene unos diálogos preciosos, es entretenido leer. A mí me gusta mucho leer teatro, no solamente se ve el teatro, sino también se puede leer, y ahí está la obra completa que realmente es para tenerla ahí, leerla de vez en cuando, revelador, así que también se agradece ese trabajo, porque sé que hubo mucho trabajo detrás, tu trabajo de edición, Andrea, de conocimiento, todo, y de la misma universidad que haya apoyado eso. Así que, imposible más agradecida. Ahí gracias a ti, que ahí tienen, sí, gracias. Todos invitados a conocer esos libros, y muchas gracias, Dani, por la conversación. Muchas gracias. Marcelo, dejo a ti para que cierres, porque yo no oigo nada, estoy pésimo, pero tú sabrás cerrar y agradecerle a Andrea como corresponde y pedir perdón a los que lo están viendo también por mi mala. Sí, tuvimos un pequeño problema de audio, pero fue solamente al final. Toda la conversación estuvo muy interesante. Le agradecemos a toda la gente que estuvo conectada a través del Facebook Live. Y también decir que, como siempre, todo este material quedará en el YouTube de la Biblioteca Nacional, que lo podrán revisar todas las veces que quieran en nuestras redes sociales. Agradecemos profundamente a Andrea por haber compartido con nosotros su trabajo, y a Daniela por haber conducido esta interesante entrevista, y los dejamos invitados para que estén atentos a nuestras redes sociales y página web para la próxima fecha de Libro Abierto, donde continuaremos conversando sobre el trabajo de escritoras sobre escritores. Así que eso, nos estamos viendo y muchas gracias. Gracias. Chao, muchas gracias, Daniela, chao, Marcelo. Gracias.